en este capítulo y vamos a seguir hasta el final del capítulo. Entonces, como siempre, quiero empezar leyendo el pasaje, vamos a leer de 10 a 21 y vamos a pedir la ayuda de Dios en este tiempo. Empezando en medio de una oración, una frase en el versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro buen Padre, misericordioso, te damos muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, por traernos aquí con bien y por permitirnos este tiempo. Estamos agradecidos porque podemos estar aquí alabándote, dándote gracias por lo que has hecho por nosotros. Y como siempre queremos pedir tu dirección y tu ayuda en este tiempo en que nos enfocamos en este pasaje para aprender más de ti. Queremos que no sea solo un tiempo de aprender datos, sino de acercarnos más a ti. Y que tu palabra nos llene más la mente y nuestro ser, para que podamos andar más cerca de ti, reflejar más tu gloria en este mundo, para andar como debemos, como hijos tuyos, que hemos creído en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a aprender y hacer lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos visto en capítulo 3 de Filipenses que Pablo dijo que él abandonó toda su confianza en sí mismo, primero para obtener la justicia que se encuentra por fe en Cristo. Llegó a entender que no podría ser justo delante de Dios por la ley y creyó en Jesucristo para vida eterna, para ser justificado. Y dice, en lo que hemos visto en capítulo 3, que todas las ventajas que tuvo como un buen judío, un fariseo, no son nada. Todo es basura comparado con Cristo. Y sigue diciendo que él también había perdido todo y contaba todo como basura comparado con el privilegio de conocer
a Cristo y habla de seguir conociendo más y más a Cristo. Y vimos en 10 y 11 que su propósito era de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y dice en 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a hablar un poco más de eso otra vez. Pero está hablando de la misma cosa, de experimentar el poder de su resurrección en su vida. Pero podemos empezar entendiendo esto, que el propósito de Pablo fue conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Él quiso crecer en su conocimiento de Cristo y experimentar en su vida el poder de su resurrección. Y esta misma mañana yo estaba pensando en ese pasaje que otra vez me llamó la atención dónde estaba y en cuáles situaciones estaba cuando él dijo eso. Ya había llevado algunos años preso, estaba a lo mejor encadenado a un soldado, y en vez de decir, solo estoy tratando de mantenerme fuera de depresión, él dice, no, yo quiero conocer más a Cristo, yo quiero crecer, yo sigo hacia la meta. Es importante recordar que incluso en una situación difícil, él decía, para adelante, voy para adelante, para ser más como Cristo. Hablando del poder de su resurrección, Efesios, Pablo escribió en Efesios 1, Efesios 1, 19 a 20, nos recuerda que el mismo poder con que Dios resucitó a Cristo está disponible para nosotros. Efesios 1. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder que también es para nosotros, actúa en nosotros, dice también en Efesios. Entonces, ¿cómo se ve el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Es el poder de Cristo morando en nosotros por medio de su Espíritu. Es el poder que nos da victoria en tentaciones, que nos permite pensar más en otros más que en nosotros mismos, como dice en capítulo 2, que debemos hacer. Y siempre en la vida cristiana hay cosas que sabemos que debemos hacer, pero hacerlo es imposible para nosotros, en nuestras fuerzas. Pero Dios, Cristo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo, puede hacerlo. Es el poder de su resurrección en nosotros. Es su poder que produce amor y santidad en nosotros. Y podemos pensar, pero ven acá, el Espíritu Santo mora en nosotros, o Dios mora en nosotros, Cristo mora en nosotros. Sí, Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. A veces la Biblia llama al Espíritu el Espíritu de Cristo. Es su Espíritu que mora en nosotros. Entonces podemos entender esa idea de poder de su resurrección como otra manera de hablar de tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque es Cristo, Jesucristo, resucitado, glorificado, que mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y es su poder que nos cambia. Solo para dar un ejemplo de eso, Romanos 8, no tienen que buscarlo, pero en Romanos 8, 9 y 10 habla del Espíritu morando en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que todos los que son de Él tienen el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es solo para dar el ejemplo de que el Espíritu se llama
en este pasaje el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, y también dice Cristo mora en ustedes. Y entonces aquí Pablo dice que quiere conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo estaba dispuesto a sufrir y hasta morir para Cristo, sirviendo a Cristo. Y aun si no tuviera, o en ese momento, que morir para él físicamente, él quiso compartir con Cristo en una manera su sufrimiento y su muerte para ser semejante a él. Entonces, cuando nosotros sufrimos para Cristo o porque estamos sirviendo a él, nos da una oportunidad especial para tener comunión con él. Quizás nunca vamos a padecer o sufrir como Pablo, pero hay cosas que si queremos ser fieles al Señor, que vamos a perder. Hay situaciones que serán difíciles. Este sufrimiento o esta muerte podría ser la muerte de nuestros deseos para buscar primeramente el reino de Dios, o para poner a otra persona, a un hermano, como más importante a nosotros. Siempre tenemos que recordar que cuando tenemos esa oportunidad o esa situación en que debemos dejar morir quizás un deseo o un sueño para servir más al Señor o a otra persona, es un privilegio, no es una carga, es ganancia. Y nosotros debemos pensar, reflexionar si tenemos la misma actitud que tuvo Pablo, de que ha dicho ya que cualquier cosa, cualquier pérdida está bien, comparada con el privilegio de conocer más a Cristo. Puedo perder todo si perdiendo algo conozco más a Cristo. Y si seguimos en esta parte hablando de llegar a la resurrección de entre los muertos, hablamos un poco de eso, acerca de eso la semana pasada. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que quiso llegar a la resurrección de entre los muertos? Yo mencioné que según los que estudian mucho de griego, dicen que esa palabra para la resurrección es aquí solo que se usa, es otra palabra de lo que normalmente se usa, pero en el contexto podemos ver que estaba hablando de esa vida de resurrección en Cristo, porque él dice, no he alcanzado esa meta todavía. Obviamente, Pablo supo que iba a ser resucitado con todos los santos, no tuvo dudas. Por ejemplo, 2 Corintios 5, él habla con certeza. Él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido con la vida. También en el mismo pasaje, él dice que estamos esperando al Salvador, el cual transformará nuestro cuerpo. Él tuvo confianza, pero está hablando aquí de llegar a experimentar en su vida la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, vivir en victoria plenamente. El mismo apóstol Pablo dice en algunos lugares, que aquí y en otros lugares, que no había llegado, pero seguía en esa dirección. Cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesús, podemos pensar también en Romanos 6, donde Pablo habla de vivir como vivos de entre los muertos.
Él dice en Romanos 6 que somos unidos con Cristo y compartimos con Él su muerte y su resurrección. Y que debemos entonces andar como vivos de entre los muertos. Romanos 6, voy a leer de 1 a 4 y luego 11, como está en el bosquejo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice en 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Cuando está hablando aquí del bautismo, no estamos estudiando Romanos en este momento, pero el bautismo de que él habla, que nos hace participar en la muerte y resurrección de Jesús, no es bautismo en agua, sino el bautismo espiritual, en que el Espíritu Santo nos mete en el cuerpo de Cristo. Y habla de eso en 1 Corintios 12, 13, que por un Espíritu fuimos bautizados en su cuerpo. Fuimos unidos con Cristo, compartimos en su muerte y en su resurrección. Pero la meta es andar como vivos de entre los muertos, andar en vida nueva. Vamos a seguir en 12 a 14 hablando de esa idea de proseguir hacia la meta. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo no había alcanzado? La vida cristiana como debe ser, o la nueva vida. Dice, no que lo haya alcanzado ya, esa vida de resurrección, ni que ya sea perfecto, lo pone juntos, ser perfecto o maduro, completamente maduro, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Aunque no había llegado, él siempre seguía hacia la meta. Espero que eso sea nuestro deseo también, o nuestra decisión, más que un deseo, un propósito. Vamos adelante siempre, nunca atrás. Porque en la vida cristiana siempre a veces podemos frustrarnos, sentir frustrados porque seguimos siendo pecadores y fallamos mucho. Pero nunca debemos rendirnos. Sí, a veces hablamos con otras personas o escuchamos a personas que hablan como que ya han vencido todo y ya son perfectos. El apóstol Pablo mismo dijo que no había llegado. Entonces sí, tenemos que entender que mientras vivimos en este cuerpo, con la carne, vamos a fallar. No somos perfectos, pero tampoco debemos rendirnos y pensar, bueno, nadie es perfecto, entonces me quedo como estoy. El propósito nuestro debe ser como el propósito de Pablo, a conseguir, a crecer, a siempre ir hacia la meta. Cuando él habla de hacer algo por lo cual fue asido, Cristo nos asió o nos agarró con un propósito. Es lo que dice. Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué? Experimentar el poder de su resurrección ahora y luego compartir en su gloria, en su reino. Pablo dice que prosigue hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Qué es el premio? En 14, él dice, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no es ir al cielo. Debemos entender eso. La vida eterna no es un premio. Todos los que han creído en Cristo para vida eterna van a estar en su reino. Pero no todos van a recibir los premios o todos los privilegios que Dios ofrece a los que prosiguen hasta la meta. El premio es el premio a que Dios nos llama en Cristo, que es reinar con Cristo y compartir en su gloria. Es el supremo llamamiento. Dios nos llama ¿a qué? A no solo entrar, sino compartir en la gloria. A reinar con Cristo, como hemos visto en otros pasajes. Pero para recordarnos, podemos ver a 2 de Timoteo 2:12, que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Negará qué? El privilegio de reinar con Él. Es un ejemplo de cómo la Biblia nos dice que aunque todos que creen en Jesús estarán con Él en su reino, no todos reinarán con Él. Entonces tenemos dos ideas aquí en proseguir hacia la meta. De conocerle más viviendo en victoria en el poder de su resurrección y también las recompensas que podemos recibir si vivimos siguiendo a Él fielmente. Es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Él dice, una cosa hago, en 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Volviendo a 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Él había hablado de lo que estaba atrás, en su caso, su confianza en sí mismo, sus ventajas. Él dice, dejo todo eso atrás para seguir hacia la meta. Y entonces nosotros quizás también tenemos que dejar atrás confianza en nosotros mismos. Quizás debemos dejar atrás fracasos, culpabilidad por nuestros fracasos para seguir adelante. Cualquier cosa que nos distrae de la meta debemos dejar atrás y extendernos a lo que está delante. Siempre con esa idea, siempre con esa mentalidad de crecer y avanzar, nunca volviendo atrás. Y Pablo dice, está hablando de sí mismo, de su propósito, pero él dice en 15 que todos debemos tener la misma idea, la misma actitud. Esa palabra se usa varias veces en Filipenses, el sentir, está hablando de una actitud. En 15, unidad en avanzar hacia la meta. Él dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, la palabra perfecto también quiere decir maduro, esto mismo sentamos. O sea, que eso debe ser la actitud de todos nosotros, si somos maduros. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si tenemos una actitud diferente de lo que Pablo está hablando aquí, o que debemos tener, Dios puede revelarlo a nosotros porque vive dentro de nosotros y nos enseña. Pablo estaba confiado en eso. Si ustedes tienen otra actitud, esto también os lo revelará Dios. Pero él también dice que en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Lo que está diciendo es que sí, siempre habrá espacio para crecer. Y estamos en etapas diferentes en nuestras vidas. Pero hasta donde hemos llegado,
nunca debemos volver atrás. Debemos crecer siempre adelante. Y debemos tener una unidad en esta actitud. Quizás dos hermanos no están en la misma etapa de su vida, uno puede ser más maduro que otro, pero si los dos tienen la actitud de que quieren proseguir hacia la meta, van a tener una unidad en esto. Y es la unidad que debemos tener. Porque hay cosas que quizás una persona ha aprendido y otra persona no, pero hay cosas que tienen en común, dos hermanos en Cristo, si tienen esa actitud. Que los dos entienden, entonces debemos mantener lo que tenemos y nunca volver atrás. Y sigue entonces hablando de cuál ejemplo debemos seguir o copiar, diciendo ser imitadores de mí primero y que no deben seguir el ejemplo de otros. 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Voy a pausar 17. A veces pensamos, bueno, pues sí, él era apóstol, entonces él pudo decir, sean imitadores de mí, porque él fue un apóstol y nosotros no somos, pero él también dice, y mirad a los que así se conducen. Que Pablo no fue el único buen ejemplo, él también dice, miren a los que andan bien, según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros, los apóstoles. Hubo otros que eran buenos ejemplos. Nos dice que es posible ser un buen ejemplo. Aunque fallamos, aunque seamos imperfectos, es posible llegar a un punto en la vida cristiana en que podemos ser un buen ejemplo a otros. Debemos preguntarnos o reflexionar en nuestras vidas si nosotros también podemos hacer, sean imitadores de mí. Si quieren saber cómo vivir como cristiano, mira mi vida. Bueno, suena un poco orgulloso, pero no debe ser de orgullo, sino que hasta aquí he aprendido. Puedes aprender algunas cosas de mí, pero si también vemos que, si podemos identificar áreas de nuestras vidas en que no podemos decir a un hermano, sígueme, entonces algo tiene que cambiar. Debemos venir a Dios pidiéndole que nos cambie, confiando en Él que lo va a hacer, que nos puede cambiar, para que seamos buenos ejemplos a los demás, como Pablo y como los otros que andaban correctamente, como un cristiano debe andar. Siempre tenemos que mantener esa idea que sí fallamos, pero nunca debemos rendirnos y, bueno, conformarnos con el nivel hasta donde hemos llegado. No, siempre hay que seguir avanzando en la vida cristiana. Y él habla entonces también de los que eran malos ejemplos. Dice en 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de los malos ejemplos. En este caso, es obvio que Pablo está hablando de falsos maestros que no fueron salvos, de no creyentes, porque él dice, no solo que son enemigos de la cruz de Cristo, él también dice, el fin de los cuales será perdición. Su Dios es su vientre, su gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Está hablando de personas que no eran creyentes, pero debemos siempre entender que existe también el peligro de que un hijo de Dios, un creyente, también puede caer en error y llegar a ser un falso maestro. Un mal ejemplo en la manera en que vive, pero también en su doctrina.
Porque hay falsos maestros que han creído en Jesucristo y se han desviado de la verdad. Hay muchos ejemplos, hay ejemplos en la Biblia de personas que cayeron en mala doctrina, pero también hasta hoy en día podemos ver a personas que en un tiempo predicaban la gracia de Dios, la vida eterna por fe en Jesucristo, y que ahora están predicando otra cosa o creyendo otra cosa. Pero tenemos que tener cuidado en qué ejemplos seguimos. Por eso Pablo lo dice. Los filipenses no estaban en la situación de los gálatas que estaban ya creyendo cosas incorrectas. Pero incluso en una carta muy positiva, él dice, cuidado, ya ha dicho que deben tener cuidado por los perros, guardados de los perros, los malos obreros. Y aquí él dice, tengan cuidado a seguir el ejemplo correcto. En actitudes, en palabras, en estilo de vida, no debemos seguir el ejemplo de los que no conocen a Dios ni a nadie, aunque sea cristiano, que no está siguiendo a Cristo. Obviamente, tenemos que tener cuidado en dónde recibimos nuestro consejo, en cómo vivir la vida, en las actitudes, el entretenimiento. Muchas cosas pueden influirnos. Tenemos que tener cuidado a seguir el ejemplo correcto. Y eso va junto con lo que sigue, porque ya somos ciudadanos del cielo, debemos portarnos bien, como los que ya tienen la ciudadanía en los cielos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un contraste entre esos malos ejemplos que solo piensan en lo terrenal. Están enfocados en las cosas de este mundo, pero nosotros, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y la idea de ciudadanía fue muy importante para los filipenses. Es algo interesante que Pablo usa eso, porque aunque estaban lejos de Roma, su ciudad fue una colonia, que fue importante porque eso quiere decir que los ciudadanos de Filipos eran también ciudadanos de Roma. Y eso fue la ciudadanía más codiciada en ese tiempo. Ser ciudadanos romanos tuvo sus privilegios. Vivían lejos de Roma, pero eran ciudadanos de Roma. Pero Pablo dice aquí que lo más importante es que su verdadera ciudadanía estuvo en los cielos. Y se puede ver la importancia de eso. Vivimos en este mundo, pero no somos de ese mundo. Igual como ellos vivían lejos de Roma, pero eran ciudadanos de Roma. Nosotros debemos pensar lo mismo. Si hemos creído en Jesucristo, somos su pueblo y somos ciudadanos ya del cielo, aunque estamos viviendo en este mundo. No importa realmente que soy americano o si soy americano, dominicano o lo que sea. Tenemos nuestras responsabilidades a nuestro país y todo eso, pero lo que importa es que somos ciudadanos del cielo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Obviamente, debemos enfocarnos en nuestra patria, nuestro hogar, nuestro país, vamos a decir, que es el reino de Dios. Vamos a pensar en un ejemplo en eso. Hay muchas personas que sueñan con la idea de ir a los Estados Unidos. Vamos a imaginar que ya estás en el proceso. Ya todos los papeles están hechos. Imagina que ya todo está aprobado. Lo único que falta es la entrevista en la embajada y ya vas a los Estados Unidos para vivir allá, el sueño americano. En ese momento en la vida, viene tu esposa y dice, amor, yo quiero una nueva jipeta y también muebles para la casa, porque los muebles son feos.
Pero ya todos estamos esperando la entrevista y vamos. Pero los gabinetes en la cocina están feos. Vamos a invertir más en los muebles. En ese momento no tendría mucho sentido, ¿verdad? Invertir mucho en la cosa aquí, si ya te vas a otro lugar, quizás sería bueno pintar la casa o algo así, pero uno no haría muchas inversiones sabiendo que ya se va de un lugar a otro. Y así somos nosotros. Estamos en este mundo por un tiempo y no es malo estar cómodos. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas en este mundo. Y podemos hacer cosas para estar cómodos mientras estamos aquí, pero es un tiempo muy corto. Y realmente nuestro hogar es en el reino de Dios. Y entonces debemos enfocarnos en este futuro, pensando más en dónde estaremos y poner atención en el lugar a donde vamos para también guardar tesoros allá. Ya mandando los tesoros allá donde estaremos, por medio de buenas obras, sirviendo a Dios, como Jesús dijo en Mateo 6, para terminar. Mateo 6, 19 a 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pablo recordó a ellos que ya eran ciudadanos del cielo para que pusieran su atención allá. Y también en el último versículo de este capítulo, él habla de la transformación del cuerpo, la resurrección que estamos esperando, el cual Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es parte de lo que estamos esperando. Estamos aquí en este mundo con cuerpos débiles, dice cuerpo de la humillación nuestra, eso es que somos débiles y en cuerpos que no durarán para siempre, pero vamos a recibir cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo suyo. Ya Pablo ha dicho en esta carta que partir y estar con Dios es mejor. Hemos hablado de eso, que cuando el creyente muere, está con Dios ya. Su espíritu va de una vez, pero está esperando en la venida de Cristo, o en el rapto específicamente, una resurrección, un nuevo cuerpo. Y es una esperanza en que debemos enfocarnos, siendo ya ciudadanos del cielo. Si podemos recordar una cosa de ese pasaje, yo creo que si podemos tener esa actitud de que vamos hacia la meta, nos ayudará mucho siempre pensar que no debemos ir atrás. Sí vamos a fallar, sí vamos a fracasar a veces, pero podemos levantarnos y seguir hacia adelante para conocer más a Cristo y acercarnos más y más a Él y tener también en mente esa meta de las recompensas que podemos recibir sirviendo fielmente a Él en esta vida. Oremos. Dios, otra vez te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos de lo que tenemos, nuestra ciudadanía ya en los cielos, y que también debemos tener esa meta de seguir hacia la meta, hacia el llamamiento supremo, reinando con Cristo, compartiendo su gloria. Sabemos que no merecemos nada
que todo es por tu gracia. Gracias por darnos la vida eterna gratuitamente en Cristo. Gracias por el privilegio que tenemos de poder conocerte más y andar en comunión contigo en esta vida y también tener recompensas en la vida que viene. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes a proseguir hacia la meta. En el nombre de Jesús. Amén.